La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy un programa más de Fe sin Barreras con mucho cariño, mucho aprecio a cada uno de mis hermanas y a cada uno de mis hermanos que están en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida. Y hoy quiero agradecer infinitamente a Dios porque nos permite tener este tiempo maravilloso de donde nosotros nos podemos asegurar de que algo extraordinario viene cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, ya sea escrita en la palabra de Dios o en el espíritu de nosotros. La palabra de Dios se revela a nuestro corazón y es a través de la persona del Espíritu Santo que nosotros podemos tener convicción de que el Espíritu Santo nos habló. Y se acabó el tiempo de andar adivinando, porque ahora sabemos que el Espíritu Santo nunca va a hablar nada que no tenga fundamento bíblico. Y eso es algo que necesitamos saber todos los cristianos, porque muchas veces nosotros estamos tan emocionados, tan ilusionados en ideas que tenemos preconcebidas, que queremos manipular la palabra de Dios. Y afortunadamente pues nadie tiene acceso a eso. Y eso pues delata a aquel que cambia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita infinidad de ideologías y maneras de pensar. Pero hoy tenemos el regalo de saber cómo conducirnos en esta vida que Dios nos dio, ¿no? Y esta vida es una vida espiritual. Nacimos de Dios. Y todos los programas yo hablo del hombre espiritual, porque el hombre espiritual es el que tiene la vida nueva, el hombre nuevo. El cuerpo solamente es un templo, es un vehículo. No, pero la realidad del Evangelio es que el Evangelio son buenas nuevas, eso quiere decir evangelio, pero no son nuevas de este mundo, sino son buenas noticias de Dios para nosotros. Y esas buenas noticias vinieron a través de Jesús. Y creo que todos nosotros nos gusta lo bueno. Y creo que se está despertando una generación que lo está haciendo, pero todos tenemos que tener la misma actitud. Algo que vino a mí ahorita, que antes de empezar, en diferentes literatura que tengo, que leo, y principalmente la palabra de Dios, pero también tengo diferentes muy buenos libros que me gustan leerlos porque son escritores con experiencias testimoniales que comparten con nosotros las experiencias de ellos, tanto que fueron acertadas como las que no fueron acertadas, porque hay dos maneras de aprender. Una obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, y la otra, esto es para los que amamos a Dios. Y la otra, cuando ya nos damos cuenta que no funciona, pues ya nos golpeamos, ¿no? Ya vivimos experiencias que no queríamos vivir. Y los golpes nos hacen reflexionar y decimos, estoy mal, estoy equivocado.
Pero esto no opera más que para los que amamos a Dios, solamente y exclusivamente. Quiero compartirte en la palabra de Dios, en Juan 16:13, algo maravilloso. Mira lo que la Escritura nos dejó aquí, el Espíritu Santo nos ha dejado la palabra de Dios, porque es inspiración de Dios. Y quiero recordarte algo. El Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces podríamos decir el reino del Padre, el reino del Hijo, y podríamos también decir el reino del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús nunca negó que Él era rey. Mira, ahorita vamos a leer varias cosas aquí en Juan. Y dice la Escritura en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. O sea que la iglesia está bendecida por Dios mismo para saber el presente y futuro que viene. O sea, nosotros no tenemos razón o motivo para no estar atentos a lo que viene. Por ejemplo, algo que quiero compartírtelo y dejártelo saber, que ahorita tenemos muchas malas noticias disfrazadas de buenas noticias, pero son malas noticias porque vemos todas las redes sociales miedo, pero un miedo de esos miedos que vienen cargados con néctar de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo en cualquier persona, aparte de que lo destroza, lo enferma, el miedo es veneno. Y nosotros tenemos la garantía que estamos en Cristo. Y tenemos que... ¿Por qué crees que Jesús nos advierte aquí? Léalo conmigo en Juan capítulo 16, versículo 13. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo, sin excepción. Y te estoy diciendo que hay un fenómeno ahorita satánico y demoníaco, que hombres aseguran que ya el mundo se va a acabar. Y hay un versículo que tenemos aquí en la palabra de Dios, que lo voy a leer, y dice: hasta que el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo haya sido anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y vamos a pedírselo aquí a mi hermana que nos ayude con él, para que sepan, el equipo de radio trabaja para ustedes. Por eso cada locutor tiene para ustedes tiempos diarios de cápsulas en vivo a través de TikTok, a través de Facebook, a través de todas las plataformas que existen, para que nosotros podamos compartírselos. Y hay muy buenas noticias, las noticias que vienen del reino de Dios. Y aquí vemos en Juan capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuántos saben que el Espíritu de verdad hace mucho que vino? Hace más de 2000 años que vino. Ahora, hoy en día tenemos cristianos que están con una condición donde ellos
Unos, porque no hablan en lenguas, creen que no han recibido el Espíritu Santo. Y otros creen que para ellos no son las lenguas, ¿sí? Y otros han recibido las lenguas, pero no las usan. ¿Y usted cree que el reino del Espíritu Santo, porque hablamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios, y hablamos y estamos diciendo que el reino de Dios es uno, el reino de Jesús y el reino del Espíritu Santo es otro, pero es el mismo reino. Y ahorita tenemos al Espíritu Santo, el reino del Espíritu Santo vigente. Entonces, bajo ese reino, ¿sí?, estamos nosotros porque el reino de Jesús nos rescató, nos redimió. Porque el reino del Padre, ¿sí?, nos regaló el regalo del reino de Jesús. Ahora, en Mateo 24:14, gracias, y serán predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y yo quiero enfatizar esto y voy a estar darle, ¿por qué? Porque no se está predicando las buenas nuevas del reino. Se está predicando, ¿sí?, cosas que Jesús nunca predicó. Jesús no más predicó el reino de Dios. Ahorita tenemos enseñanzas de cómo vivir en amor, enseñanzas de qué es la paz de Dios, enseñanzas de qué es la gracia, la misericordia, la bondad. Todos son temas bíblicos, es verdad. Pero usted y yo primeramente tenemos que tener una postura de que somos miembros de un reino. ¿Cuál es el problema fundamental de que millones de personas en el mundo no han escuchado el evangelio del reino? Entonces el mundo no se va a acabar hasta que dice, y será predicado este evangelio del reino, claramente, en todo el mundo. No hay ranchería que se vaya a quedar sin el evangelio del reino, no la religión cristiana. La religión cristiana se ha usado por entidades que no pertenecen al reino de Dios, que pertenecen al reino de las tinieblas, y es por eso que tenemos una diversificación de ideologías. Tenemos, no quiero ni mencionarnos para no perder tiempo, ¿verdad?, pero todos sabemos. Inclusive cada quien manda a hacer su propia Biblia. Pero afortunadamente, cuando el Espíritu Santo está en vosotros, otra cosa cambia. Jesús dice, yo soy la verdad, y el que a mí me oye es de la verdad. O sea, aquí no estás oyendo a Eduardo Urrea, aquí estás oyendo a Jesús, porque es su palabra. Créanlo, hermanos, lo más feo y horroroso que yo he visto, cómo las estrategias del diablo hacen que el evangelio, deber de apasionarse y amar a Dios, hace que la persona tenga tanto desprecio al reino de Dios, que nomás oyen el evangelio del reino de Dios y como que parece que les van a echar un balde de ácido, ¿no? Inmediatamente se hacen para atrás. ¿Por qué? Porque son estrategias subliminales, porque el reino de las tinieblas no trata con el espíritu, hermano. El reino de las tinieblas trata con las emociones, con el psico, con la capacidad intelectual. El reino de Dios no. El reino de Dios trata con el hombre interior. Aquí la fe no opera en el cerebro. La fe de Dios, el tipo de fe de Dios opera en nosotros. Y el reino del Espíritu Santo trae a nosotros la activación de esa fe. El Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros, ¿sí?, atesoremos la palabra en el corazón. ¿Para qué?
para que la entendamos en el corazón. ¿Sí? Y hay un versículo en la palabra que dice, cuando uno oye el evangelio del reino y no lo entiende, viene el malo y te lo arrebata. Así, literal. Y te puedo dar la cita. Ahorita te la voy a dar. ¿Por qué? Porque es necesario que tú sepas que las entidades espirituales demoníacas trabajan para que tú no vivas aquí en la tierra lo que el Señor dijo, que ejerzamos su reino aquí en la tierra, el poder aquí en la tierra. Cuando nosotros creemos con el corazón, realmente podemos creer en nuestra realidad. Cuando nosotros creemos, óigalo bien, con el corazón, podemos creer en nuestra realidad espiritual. Si usted no cree con el corazón, usted va a estar viviendo religión. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no se trata esta enseñanza de competir con alguien. No hay competencia en el reino. ¿Por qué? Porque hay más que un rey. Somos nosotros hijos del rey. Somos salvos igual, por la misma gracia. Y somos salvos porque oímos el mismo evangelio del reino. Pero he ahí donde muchos han iniciado, que aceptan a Jesús, ¿sí? Y en cuanto aceptan a Jesús, les comienzan a adoctrinar, ¿sí? En una teología, ideología, pensamientos que están fuera del reino de Dios. Cruelmente, es la condenación. La Biblia dice, desde el momento que una persona nace de nuevo, inmediatamente en el momento que una persona nació de nuevo, no existe ni una condenación en esa persona. Y tengo como testimonio a un gran amigo, yo lo aprecio mucho, un hermano, que he tratado de ayudarlo de una manera, de otra manera y otra manera. Él no viene ejército de amor, pero hemos cultivado una amistad y yo lo amo porque pues ese es mi trabajo, es amar, mi función es amar, mi vida es amar, no odiar. ¿Por qué? Porque número uno, el odio te enferma. ¿Para qué odias? Amar, en el sistema del reino es amar. Así nomás te lo digo. Pero que no te aman a ti, ¿y qué tiene? Yo no sé quiénes me odian y no se me ve el hambre. Yo me quedo feliz de la vida, ¿no? Volviendo al tema de este hermano, cada vez que trato de ayudarlo, viene y me dice, es que usted no sabe qué infancia tuvimos. Es que usted no sabe lo que sufrimos. Es que, y le digo, hermano, ya es tiempo, hermano. ¿Usted se convirtió al reino de Dios? ¿Ves la diferencia de convertirte al reino a convertirte a una religión? Cuando tú te conviertes al reino, aceptas los decretos del reino. Prácticamente crees con el corazón tu nueva realidad. Eso marca totalmente la diferencia. Esto es precioso lo que estás oyendo. Si usted cree en Jesús y no cree que Jesús es Dios, pues está bien. Pero se supone que está confesando a Cristo con su boca, porque cree con su corazón que Jesús es el Señor. Y ahora, cuando se trata de apropiarse de todo el regalo de la salvación, que es Cristo,
Ninguna condenación existe para el que está en Cristo Jesús. Los que no están conforme a la carne, dice la Escritura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el reino del Espíritu? Y cuando Él venga, aquí está otra vez Juan 16, versículo 13, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, aleluya, Él os guiará, dice la Escritura, a toda verdad. Porque el Espíritu Santo dice aquí que nos va a guiar. No dice que la denominación, la organización o tal personaje, no. Dice la persona del Espíritu Santo te va a guiar. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que tengo una relación con la persona del Espíritu Santo? Cumpliendo con lo que me demanda la organización donde yo me congrego. No. Imaginen esto. Un matrimonio. ¿Qué es matrimonio? Legalmente, tienen acta de matrimonio. Pero resulta que el esposo vive en otra casa. ¿Dejan de ser matrimonio legalmente? No, porque están casados. Pero conforme a Dios, ¿son matrimonio? ¿Están cumpliendo con los requisitos del matrimonio? Donde la palabra nos dice, no se separen a solo que sea por la oración, por un tiempo apartado que van a tener para Dios, y que no sea mucho tiempo, dice, para que no venga el diablo y pum, afecte a uno o al otro, y al rato fíjate que ahora ya no te quiero, ¿no? Pues la Biblia nos enseña que tengamos muchísimo cuidado. Gloria a Dios porque sabemos la verdad. Ahora, el matrimonio, el que está junto, el que da cumplimiento en todos los aspectos, a tanto la esposa como el esposo. Los dos tienen responsabilidades, compromiso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, amar a Dios y amar a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque ahora ya son uno. Tenemos que estar juntos. Ahora, ese ejemplo lo puse para que te des cuenta qué buena unión tienes con la persona del Espíritu Santo. Que realmente te está ayudando a vivir la vida del reino de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener el cuidado y que no te pierdas estos programas, porque vas a estar sumando, vas a estar incrementando para tu vida un crecimiento. Yo conozco a personas que se cierran porque no les agrada cómo se expone, cómo estoy exponiendo la palabra, la manera que pongo ejemplos, o porque ya lo confrontó Dios con la palabra que estoy dando, pero el orgullo no lo deja. Hay una fuerza espiritual demoníaca que no nos deja a personas. ¿Por qué? ¿Va a cambiar la palabra? No va a cambiar. Nunca va a cambiar. Todo pasará, dice la palabra, menos mi palabra. Y creo que también aquí está en Juan eso, ¿no? Inclusive en Juan 14, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 15,
si me amáis, guarda mis mandamientos. Es un mandato. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la palabra de Dios es la autoridad máxima que tenemos. La interpretación que tú le des, ¿sí? Y no está de acuerdo a la interpretación que Dios le da. ¿Por qué? Porque no necesitas poner mucha ideas locas. Léelo normalito. Yo se los recomiendo últimamente lo he estado haciendo. Por ejemplo, busca Mateo 24:35. Es más, lo voy a hacer en este momento y vamos a hacer un paréntesis para ahorita continuar. Y lo voy a hacer muy rápido. Aquí lo tenemos. Afortunadamente le damos gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? La tecnología es un regalo si la usamos correctamente. Si se usa incorrectamente es un veneno. Créanlo. Y eso es para todos. Y no tienes que andarte peleando con el diablo ni nada. Simplemente tienes que tener conciencia y decir, hey, tengo que tener cuidado. Sí, tengo que tener cuidado. El tiempo que paso viendo cosas que no me edifican en las redes sociales. Por eso uno se tiene que concientizar y uno mismo. Es como el alimento, pues. No puedes estar comiendo chatarra todos los días porque va a llegar el momento en que te va a enfermar. No puedes estarte alimentando con tanta información, ¿sí? Porque te va a enfermar. Aquí tenemos Mateo 24:35. Y te lo voy a expresar en esta versión. La versión es la TLA. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Aquí nomás le agregaron, dejará de existir esta versión. ¿De quién es esta versión? Vete a saber de quién sea. Hay otra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esa es igual. La RBA es igual, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La mayoría dicen lo mismo, la Reina Valera 15 también dice lo mismo. Pero aquí voy a leerles la PDT. El cielo y la tierra no durarán para siempre. Aleluya. Pero mis palabras sí. Así dice. ¿Se fijan cómo estamos escudriñando? Ahora, no me venga a decir que necesito un teólogo para que te haga entender lo que nos está diciendo las versiones. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí le agregaron el jamás. Aleluya. Sí, esta versión, la Nueva Traducción Viviente NTV, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Quiere decir eternamente. La palabra que ahorita tú atesores en tu espíritu va a ir contigo el día que te despegues de este cuerpo. Se va a ir contigo. Pero mientras esté en tu cuerpo, en tu espíritu, ¿sí? Y tú estés en el cuerpo, Dios va a poder usarte porque tienes la riqueza de la palabra. Mientras no. Nos han dicho que es muy difícil la vida cristiana. Es mentira satánica.
Difícil es estar bajo la potestad del diablo como estábamos muertos en delitos y pecados. Mire lo que dice en Dios habla hoy, otra versión. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Sí? Son muchas versiones, pero le estoy enseñando a cualquier, imagínate que hoy me está oyendo una persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Yo te invito a que solamente digas: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Porque el regalo tú lo tomas, de ti depende. Si tú agarras el regalo, si tú tomas el regalo es tuyo. ¿Y sabes quién es el regalo? Jesús. Y en Jesús está la plenitud de todo lo que tú ocupas para esta vida y en la venidera. Mientras tú estás aquí en la tierra, vas a poder ejercer una vida maravillosa, porque la provisión es maravillosa. No puedes tener una provisión maravillosa y una vida frustrada, amargada, luchas y pruebas y desiertos. No cuadra. Claro que no. Ahora, no digo que no pasan circunstancias críticas, pero entre más rápido maduras y creces en la fe, renovando tu alma, aquí adentro de nosotros tenemos la capacidad intelectual de quitar y poner información. ¿Qué información? Quitar lo que no pertenece al reino de Dios y establecer la nueva. Estás programando tu vida. Nada más que estás dejando un reino que es tinieblas y estás estableciendo el funcionamiento del reino, porque tú ya estás en el reino. Pero ahora el conocimiento de la palabra de Dios te hace renovar el reino de Dios. Algo me dice que vaya a una información. Vamos a regresar en un momento. Póngase contento, póngase feliz. Tienes tiempo para compartírselo a alguien que tú amas. Usa tu teléfono. Tienes muchos contactos, vamos a grupos, hay tantos grupos que entre todos vamos a hacer que el evangelio del reino llegue. Mateo 24:14. Antes de irme, déjame decirte algo. A esa persona que aceptó el regalo, eres nueva criatura. Las cosas viejas ya no existen. Tú no tienes récord de pecados. Si tú crees que Jesús es Dios y es omnipotente, y que lo que Él dice que puede hacer, lo hace, ya te perdonó. No existe récord. Ay, pero no siento nada. ¿Y quién te dijo que el reino es sentimiento? Si entraste por la puerta correcta, que es Cristo, yo soy la puerta, dice el Señor. Si tú aceptas a Jesús y le puedes decir a Jesús: Jesús, gracias por la salvación. Ahora quiero aprender a vivirla. Y ahí empieza tu vida. Pero ya eres miembro de la familia, de la realeza de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. No te vayas. Vamos a seguir hablando. Y vamos a seguir compartiendo las cosas que son. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado.
Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness-Lee lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Regresamos al programa Fe sin Barreras. Quiero agradecer infinitamente a Dios y a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que nos están sintonizando, y sé que en diferentes lugares, pero creo fielmente en el valor que tiene y la importancia que tiene aquel hermano, aquella hermana que le está poniendo mucha atención a lo que estamos hablando, porque es radical. El Evangelio del Reino nos lo privaron. El verdadero Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo nos lo quitaron. Yo tengo más de 30 años de convertido y puedo decirte que de los primeros 20 años que yo viví como cristiano, estaba tan impuesto al sometimiento pastoral que no volteaba a darle la importancia a la palabra de Dios. Y eso a mí me afectó muchísimo, porque una persona que ignora el Evangelio del Reino voluntariamente o involuntariamente, una persona que desconoce esto, Dios no va a obrar, porque su palabra no va a cambiar. Y estamos sujetos a un sistema celestial, que es el reino de Dios. La gente busca dones, regalos por la misericordia de Dios, y vemos que hay personas que fluyen en dones de sanidad, ¿sí? Dones, milagros. ¿Son malos? No, son muy buenos, ¿no? Pero yo te lo puedo decir porque hay algo que yo vi con mis propios ojos.
uno de los evangelistas más grandes de la historia, de esta historia contemporánea, pues fue un discípulo de la evangelista Kathryn Kuhlman, una gran mujer de Dios, que creo que la mayoría le conocemos. Kathryn Kuhlman es, olvídate, una unción tremendísima, poderosísima. Dios lo usaba de una manera impresionante, ¿no? Pero un joven inició su vida cristiana siendo judío, Benny Hinn, y él fue un evangelista en el mundo, ganando millones de almas, tanto Kathryn Kuhlman como él. Es impresionante. Usted vaya y ponga en Google ahí, busque a Benny Hinn o busque a Kathryn Kuhlman y se van a dar cuenta que son ministerios. No vean lo malo que hablan de ellos, porque los satánicos es lo que hacen. Vean lo bueno que hicieron. Ganaron millones de almas para Cristo, confesaron a Cristo, recibieron a Cristo. Pero un día yo vi con mis propios ojos una entrevista que Benny Hinn tuvo con un hombre, se llamó Monroe, un morenito. Monroe no era de Estados Unidos, era de las Bahamas, y le expone este hombre el evangelio del reino a Benny Hinn en una entrevista privada, una entrevista pública. Ahí está, la puede encontrar. Y Benny Hinn se dio cuenta por qué la gente no perseveraba en la vida cristiana. Porque tú no puedes perseverar en la vida cristiana sosteniendo el cristianismo en la carne. El querer dominar la carne tú. El querer tener gobierno donde Dios dice: yo tengo toda la facultad para que tú puedas ejercer el gobierno en tu vida espiritual, mental, emocional, física, en todas las áreas. A mí me impresionó mucho que un evangelista reconocido a nivel mundial, que ganó millones de almas, se dio cuenta que millones de almas no seguían, no continuaban. ¿Por qué? Porque lo que hicieron las sectas, las organizaciones, fue cazar a esa gente y tenerlas bajo su dominio para intereses, ¿sí? El interés, independientemente de que quieran hacer dinero con ellos, el interés de ellos fue movido por Satanás para que el hombre no ejerza el reino de Dios. Porque yo no voy a cambiar la palabra, aquí está escrito: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, vive en nosotros, en cada uno de nosotros, y estará en vosotros. Escuche bien: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Y luego dice en el mismo capítulo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, Jesús sigue con nosotros, porque es un solo Dios, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que cree mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, listen to me aquí. El que tiene mis mandamientos, ¿en dónde vas a tener los mandamientos? Si tú realmente sabes que en el hombre interior, no dice el que sabe mi entendimiento. El que tiene mis mandamientos, no el que sabe los mandamientos. El que tiene es saber que están en tu espíritu y los guarda. Hermanos, los mandamientos ya no son de nosotros, estamos en el nuevo pacto. Pues aquí está hablando Jesucristo mismo, y Jesucristo es el autor del nuevo pacto, el que le dio cumplimiento al nuevo pacto, y Él estableció mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Ahí radica todo. ¿Cómo vas a retener en tu espíritu, donde yo me he encontrado a ministros
que no sabían que ellos son espíritu. Me ha tocado atender gente que tiene 20 años sirviendo en iglesias y no sabían que ellos son espíritu. O sea, prácticamente, le digo, tienes que nacer de nuevo y caminar ahora como en la vida del espíritu. ¡Ay, de veras! Pues esa es la realidad del Evangelio del Reino. Pero he tenido tantas veces que yo ayuno, que yo oro, que yo... No sirve de nada. Porque si permaneces en mí, mis palabras sí, en vosotros, retener la palabra en el hombre interior. Mira lo que dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Cómo vas a tener? Reteniéndolo en el corazón. ¿Y cómo lo vas a retener con el corazón? Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Quiere decir que tienes que estar orquestado por la ayuda de la persona del Espíritu Santo para que tú puedas tener seguro. ¿Habrá una seguridad más grande que el Espíritu Santo? Nada. Dice la palabra que el Espíritu Santo sale como río quien se levanta contra nosotros. Cuidado cuando se levanta eso. Y yo he leído testimonios de que... Y dices tú, wow. Recuerdo uno que se lo voy a compartir, aunque el tiempo es importantísimo para mí. Pero para que veas cómo es que sale el Espíritu Santo como río. Llega un hombre que predicó el Evangelio del Reino a un lugar. Y en ese lugar, otro pastor, fíjate bien, supo que había llegado un pastor a la comunidad y comenzó a investigar qué estaba enseñando. Y se enojó porque hablaba de la palabra de fe. Y para tener fe, necesitas creer. Con el corazón se cree. O sea, hablaba del hombre interior. ¿Qué crees que haya sucedido? El hombre de la congregación que ya estaba en ese pueblo comenzó a hablar mal del pastor. Y mal, y mal, y mal. Y todos los servicios, no pasaba un servicio que dijera, ese hombre que está allá, que vete a saber de dónde viene, qué hace, mira lo que está enseñando, y siempre hablando mal. No se estaba dando cuenta que estaba hablando contra el que lo había mandado a ese pueblo. ¿Quién es? Pues Dios. Los hombres que somos guiados por Dios, hacemos caso a Dios. Y este hombre había aprendido a obedecer a Dios con una experiencia muy tremenda, que ahorita te la platico juntos, rápido. Hermana, hermano que me está escuchando, escúcheme bien. Ese pastor que hablaba pestes del pastor que estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, predicando el Evangelio del Reino, enfocado en la palabra de fe, ¿qué crees que pasó? Se comenzó a secar físicamente hablando, se comenzó a secar, hasta que ya no podía circular, o sea, ya no podía predicar, ya nada, se estaba muriendo, pues, hasta que se humilló a Dios y le pidió perdón a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y oyó la voz de Dios y le dijo, arrepiéntete, y pídele perdón al pastor. Y fue y se le apareció en un servicio, entró caminando apenas, en un esqueleto entrando. Y públicamente le dijo, vengo a pedirte perdón. Porque yo estuve hablando contra Dios, contra su palabra y contra ti. El pastor, pues el hombre de Dios es amor. Lo abrazó, lo perdonó, lo bendijo. Y inmediatamente se comenzó el hombre a reponer. ¿De qué? Se había levantado el Espíritu Santo contra de él. Muchas gentes no están conscientes de esto. Y no sé por qué puse este ejemplo.
somebody, pero en verdad, cuando tú estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, hazlo. Y hazlo con pasión. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí no tenemos que andar, tenemos la mejor protección divina que pueda haber. Aleluya. Tenemos en TikTok varias personas, en Facebook, Canadá, México, aleluya, el norte de África. Un saludo a mis hermanos de África. Hay un área donde se habla español. Gloria a Dios. Túnez, país el norte de África. Un gran saludo y a todos los que están en sintonía, están conectados con nosotros. Les damos la cordial muy bienvenida, y a mis hermanas y hermanos que están a través de Facebook también. Y continuamos hablando sobre lo que es el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es la clave fundamental de vivir una vida conforme hágase la voluntad de Dios aquí en la tierra. No hay otro método. Y continúo hablando sobre la importancia de creer con el corazón. Creer con el corazón nuestra nueva realidad. Hasta que nosotros estemos convencidos de nuestra nueva realidad, entonces vas a darte cuenta que te vas a apasionar por las cosas de Dios. Esta es mi realidad. ¿Por qué? Porque mientras no estés convencido de que tú eres hijo de un rey, que perteneces a un reino, a ti no te va a interesar la palabra del reino como tal. Y eso fue lo que quitaron en cuanto nacimos espiritualmente hablando. Nos quitaron los líderes. ¿Por qué no lo quitaron? Porque ellos también se los quitaron. No porque eran malos. Pero en verdad, ahorita hay un cambio radical ya en todo el mundo, donde ya estuvo, se acabó. Se acabó. Fue como la ley, cuando concluyó la ley con la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús pagó por nuestra redención precio total, para que ahora viviésemos totalmente libres. Y necesitamos vivirlo. Aleluya. Y vamos a vivirlo, porque el Señor dice en su palabra que Él viene por un remanente. Él viene por una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa. Y quiero invitarte a que, si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu, escúchelo bien. Ejército de Amor te abre las puertas. Busca la información de nosotros allá en el África, allá en Canadá, en México, en cualquier parte del mundo que usted me esté oyendo o viendo, que esté a mi alcance de mi voz. Y le recomiendo que lea el capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Pero despacito, léelo despacito. Entiende que están, en mi Biblia está con letras rojas. Son palabras textuales que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Empezando en el 14, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Ahí quedaron abajo las denominaciones y las ideologías. Tienes que dejar una cosa para aceptar otra. Ya se acabó el tiempo de la manipulación y el control. A solo que usted quiera seguir siendo manipulado y controlado. Pero si tú no te cambias a una iglesia donde haya
la enseñanza correcta del Evangelio del Reino, por más bonita que sea la atmósfera en la iglesia donde tú estás, no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque sutilmente estás oyendo y oyendo y oyendo, sin darte cuenta. Los están formateando, los están tomando. ¿Por qué? Porque te separa de andar en el espíritu. Y acuérdate que la palabra es espíritu, para el espíritu. Y en cambio, cuando hay manipulación, es para tu carne, tu mente carnal. Y es por eso que de repente, ¿sí?, justificas tu comportamiento porque eres carne. No, tú eres espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne, pero la carne ya no es jefe. El diablo ya no es jefe, el diablo fue vencido. Pero somos nosotros los que tenemos que incrementar renovación de nuestra alma para que la mente de Cristo opere en el hombre interior. Porque nosotros tenemos la unción de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Somos muy poderosos. Créalo con el corazón, que le estoy hablando con el corazón. Y de parte de nuestro Señor Jesucristo le digo algo: súmese al Evangelio del Reino. No me despido y le agradezco a todo el equipo de Radio Vital, a todo el equipo de la Iglesia Ejército de Amor y a cada radio escucha, y que sepan que estamos orando por ustedes. Los amamos, bendiciones. Continúe en sintonía de Radio Vital. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.